de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Un artículo que primero me impactó a mí personalmente y después sirvió muchísimo para el debate y la introducción de estas cuestiones dentro de la carrera de grado. Me parece que es un enorme honor que Ana nos permita compartir los resultados de sus investigaciones y especialmente que nos permita abrir una problemática que, si bien en otros campos disciplinarios está muy instalada desde hace mucho tiempo, específicamente en el ámbito del medievalismo, es todavía un objeto muy en construcción. Y la tarea investigativa de Ana colabora muchísimo para que esa construcción sea muy fructífera. Y lo último que quiero decir, para poder escuchar a ella, que es el objeto de este encuentro, es que por ahí leí en alguno de sus trabajos también una coincidencia con algo que ella sistematizó y que yo no alcancé nunca o no logré nunca sistematizar. Ella sistematizó argumentalmente. Y sí es algo que planteamos mucho y discutimos mucho en las clases aquí en Buenos Aires, que tiene que ver con eh, esta identificación de lo medieval con todo aquello atrasado, reaccionario y negativo. Y en particular, en cuestiones como las que va a abordar Ana hoy, la asociación con el calificativo de medieval a prácticas contemporáneas o a posicionamientos contemporáneos, parece que es un recurso que circula mucho en el sentido común y que incluso circula en algunos sectores de la academia. Y Ana tiene una reflexión sobre esa cuestión en algún artículo. Que después de la conferencia voy a copiar para quienes estén interesados los links de estos artículos de Ana que particularmente a mí me impactaron mucho y me parece que pueden enriquecer la lectura de los participantes y las participantes. Ahora sí, me callo y agradeciéndote nuevamente, te escuchamos, Ana. Bueno, hombre, pues muchas gracias a vosotras por la invitación. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias por vuestras palabras, que la verdad es que son muy, muy bonitas. Así que bueno, espero estar a la altura de las expectativas. Voy a hacer, bueno, pues como no me fío mucho del Teams, voy a apagar la pantalla, porque no es la primera, la cámara, porque no es la primera vez que veo el Teams fallar, ¿vale? Y a continuación voy a ver que funciona el PowerPoint. Y en el caso de que ocurra algo, me interrumpís, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Bueno, yo he tirado una cosa, no pasa nada, espero que no os hayáis asustado. Es lo que pasa a veces de estar en casa. Bueno, pues apago la cámara y empezamos. Bueno, ¿se ve el PowerPoint? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno. Sí. Bueno, pues el derecho al aborto ha sido protagonista en los 2 últimos años. Y cuando esto lo digo a gente de Argentina, pues me parece algo más que evidente, ¿no? Si a inicios del 2021 la Argentina permitía la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas, en Colombia esto ocurría en febrero de 2022. Mientras, desde septiembre de 2021, en México el aborto se está despenalizando poco a poco al no ser un país centralizado. Pero en junio de 2022, Estados Unidos dejó de considerarlo como un derecho federal, ¿no? Y dio permiso a todos sus estados a decidir qué hacía cada uno de ellos, ¿no? Y lo que está pasando es que cada uno de estos estados va restringiendo poco a poco el aborto, incluso llegarlo a prohibir en su totalidad. Ante esta realidad, ¿no?, surgen preguntas sobre el pasado, ¿no? Por ejemplo, si existía el aborto, por qué se abortaba o qué problemas traía asociados. En la tal supuesta devota y piadosa Edad Media, que es a lo que hemos venido a hablar, de la Edad Media, se abortaba o se intentaba abortar,
¿no? Porque muchas veces los productos que se utilizaban pues no funcionaban, otros sí. Pero esto es lo mismo que ocurría en la Edad Media y lo que ocurre hoy en los países donde está prohibido. Y es que hay una cosa que debemos tener muy clara, ¿no? Que como hoy, la existencia en el pasado de prohibiciones o de doctrinas religiosas no creaba automáticamente personas que las aceptaban pasivamente. Citemos algunos casos, o mejor dicho, citemos algunos datos sobre la anticoncepción en la Edad Media, la cual estuvo prohibida de todas las maneras posibles por la Iglesia medieval. Se sabe que durante los siglos bajomedievales, grupos pobres o gente muy humilde de Inglaterra, de Italia, del sur de Francia, limitaban de alguna manera que desconocemos el número de nacimientos sin renunciar a las relaciones sexuales. A esto hay que añadir que la medicina medieval estaba muy interesada en los productos anticonceptivos y abortivos, y que a medida que fueron transcurriendo los siglos medievales, estos fueron en aumento. Aparecen nuevos abortivos en la Edad Media o anticonceptivos. Es decir, que la Edad Media no solamente heredó los conocimientos del mundo antiguo, que lo hizo, sino que además descubrió abortivos nuevos. Es un ejemplo bastante famoso, pero yo creo que no tan conocido como debería. Santa Hildegarda de Bingen describe en sus escritos médicos una planta abortiva nueva, una planta local de la zona en la que ella vive. Una planta que hasta ese momento los médicos no habían mencionado nunca. En el mundo grecorromano se abortaba, ¿no? Vamos a retrotraernos un poquito antes de la Edad Media, ¿no? En ese mundo antiguo se abortaba. ¿Qué llevó a las mujeres y a los hombres a recurrir a él? Bueno, pues como veremos, los motivos no han cambiado mucho. Hay motivos más que actuales. Yo diría que casi todos son de rabiosa actualidad, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, los momentos de inestabilidad social o personal, el no querer ser padres, o que se descubra una relación mal vista por la sociedad, no aceptada por la familia o directamente ilegal como un adulterio y por consiguiente castigada. El que el embarazo fuese el resultado de una violación, la posible existencia de malformaciones o el peligro de muerte de la madre. Para estas personas de la antigüedad, sobre todo de Grecia y de Roma, abortar no era problemático, en un principio no era problemático porque era una práctica permitida. Se consideraba el feto una parte de las vísceras de la madre, por tanto no tenía una entidad. Por eso en esta época surgieron muchas de esas recetas abortivas que la Edad Media heredó. Pero si bien es cierto que el aborto estaba prohibido, algunas mujeres romanas sí que fueron condenadas tras abortar, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo hacían sin el permiso de su paterfamilias, es decir, de su padre, de su hermano, del hombre bajo el que estuviesen ellas tutorizadas. Este paterfamilias tenía el derecho a decidir quién vivía y quién moría en la familia. Así, el aborto era una práctica prohibida si se realizaba sin tener en cuenta la voluntad del hombre, del tutor de la mujer. Es decir, la vida del feto no era lo que importaba. Lo que importaba era que la mujer había tomado una decisión que no le correspondía y que, por tanto, por ello debía ser castigada. Mientras, en el mundo visigodo, el aborto no era, bueno, digamos que solo era un problema cuando se realizaba contra la voluntad de la madre, es decir, que una mujer libremente podía abortar. Tanto ayer como hoy, el aborto tenía muchísimos protagonistas. Vamos a ver mucha gente pasar por aquí. Y los médicos eran uno de ellos. ¿Su ética médica les permitía hacer abortos en aquel mundo romano? Bueno, al parecer sí, incluso Hipócrates. Y es que en la actualidad se suele presentar el juramento hipocrático como la más antigua declaración contra el aborto. No obstante, si leemos bien, ¿no? Si vamos a las traducciones más exactas del griego, el juramento no dice no administraré a una mujer abortivos. No, lo que realmente dice es que nunca daré a una mujer pesarios abortivos. Esta lectura lo que quiere decir, y que está mucho más acorde con lo que decía Hipócrates, que sí que estaba a favor del aborto, era que lo que él no quería era que ciertas prácticas abortivas que ponían en peligro de la madre fuesen practicadas. Es lo que él promete, no poner en riesgo la vida de la madre. Fue en este mundo de permisividad donde el cristianismo prohibió el aborto y lo hizo movido por su mala relación con la sexualidad.
Primero, San Pablo determinó que solo las personas casadas podían tener sexo siempre y claro con su legítimo cónyuge. Luego, entre los siglos II y III, Clemente de Alejandría propuso, no basándose en las enseñanzas del Antiguo Testamento o las enseñanzas de Jesucristo, sino en el estoicismo, que el sexo solo podía ser practicado por motivos reproductivos. Es decir, que la única excusa viable para tener sexo y dentro del matrimonio era la procreación. De esta manera, el placer inherente al acto sexual, el que no se puede evitar, acabó siendo un problema moral y tras San Agustín acabó siendo pecado. Así que para los cristianos de la Edad Media, cualquier forma de anticoncepción, incluida el aborto obviamente, estaba prohibida. Pero pese a ser un pecado grave, se llegaron a contemplar algunas excepciones. Excepciones que rebajaban su pecaminosidad, es decir, que era un pecado, pero que era un pecado un poquito más pequeño. Pese a su gravedad, se podía justificar un poquito y rebajar la pena que se le imponía a una mujer, ¿no? Tertuliano, padre de la Iglesia, pensador cristiano, habló de la práctica del aborto como una crueldad necesaria cuando peligraba la vida de la madre. Es decir, y repito, aún con reticencias, el aborto terapéutico podía ser aceptado. A grandes rasgos, la relación actual del cristianismo con la sexualidad sigue siendo la misma que he descrito. Pero sí que hay una cosa que ha cambiado, ¿no? Que en la antigüedad y en el medievo había dos creencias en torno a la llegada del alma al feto humano. Una creía que aunque no tenía alma, su vida debía ser respetada porque la acabaría teniendo. Y otra que estipulaba que hasta los 40 o 90 días el feto no podía tener alma humana y por tanto porque no estaba formado. La diferencia entre la una y la otra es que para la primera el aborto siempre era un pecado grave y para la segunda, que hacerlo antes de esa fecha, entre esos 40 o 90 días, también era pecado, pero era menos. Ambas teorías convivieron, pero fue la segunda la que más apoyos recibió y la que es más mencionada. Si leemos muchísimos penitenciales, si leemos listas de pecados, si leemos literatura catequética, aparece muchas veces lo de si una mujer, hay que preguntarle, por ejemplo, a una mujer si ha abortado y si el feto tenía más o menos de tal edad, para imponer efectivamente un castigo mayor o un castigo menor. Esto se mantuvo hasta no hace tanto, hasta 1869, cuando el Papa Pío IX eliminó esa distinción entre el feto formado y no formado, y por lo tanto el momento en el que el alma entraba en el feto. La Iglesia comenzó entonces a predicar que la vida y la llegada del alma comenzaban en el mismo momento de la concepción. Y esta es la base, la creencia en la que se basan hoy los grupos pro vida. Por tanto, un mundo distinto hubo en el pasado. Cuando los visigodos llegaron a la península ibérica, pues el aborto estaba permitido por la legislación civil. Además, las visigodas pues, tenían más libertad que las romanas, ya que no necesitaban, al parecer, un permiso de sus tutores para hacerlo. Solo se castigaba a quienes hacían abortar a una mujer contra su voluntad. El único conflicto que podía tener una mujer era, o un hombre, como veremos luego que la ayuda, era con su conciencia, si es que era una buena cristiana. Pero con Leovigildo, la realidad cambió radicalmente y abortar se convirtió en algo prohibido, problemático. Leovigildo propone castigar a las mujeres que abortaban voluntariamente, ya fuese pues, con la esclavitud si eran libres o con 200 latigazos si eran siervas. El mundo visigodo vivió una involución con respecto al derecho al aborto que es básicamente lo que está haciendo hoy Estados Unidos. El motivo, la influencia de la Iglesia visigoda, que ya lo estaba castigando duramente. No obstante, y pese a la reforma, ¿no? Al poco tiempo de la muerte de Leovigildo, escasamente 3 años después, en el Tercer Concilio de Toledo, se denunció que muchas parejas casadas, ojo, casadas, no suelen aparecer mucho en la documentación, recurrían al aborto y al infanticidio para no tener más descendencia en vez de, por ejemplo, pues, renunciar a tener sexo. Nada sabemos de las parejas que no estaban casadas, aunque bueno,
podemos suponer que harían lo mismo. Tras siglos de permisividad romana y germana, la Iglesia veía que era difícil imponer sus creencias, ¿no? La noticia hace reaccionar al rey Recaredo, ¿no? Y él pide a sus jueces civiles, ¿no?, que investigasen los casos de aborto, mejor dicho, que se implicasen más en investigarlos y que se ayudasen de los sacerdotes. Pero años, décadas después, a la llegada de Chindasvinto, parece que nada había cambiado o que había cambiado muy poco, ¿no? Así que quisieron aumentar las penas, castigando el aborto con la muerte. Aparentemente este endurecimiento de las normas pues parece que está directamente relacionado con la voluntad de hacer cumplir la ley, una ley que no era respetada o que tal vez no era aplicada por los jueces, por varios motivos. Una implicación mala, intereses, etc. Y es que el problema que tenemos con la documentación visigoda, y que es algo a veces generalizado en la Edad Media castellana, es que no sabemos si las mujeres que abortaban eran en verdad llevadas ante los tribunales y en esos casos si la condena que se las imponía era dura, era la muerte. Pasase lo que pasase, lo que sí que podemos asegurar es que la realidad era que el aborto se seguía practicando. Ante esta pérdida de derechos es justo plantearse qué ocurría con otras protagonistas. Por ejemplo, las mujeres que tenían un aborto espontáneo. ¿Eran creídas o al contrario? Y como pasa actualmente en muchos países centroamericanos, ¿eran acusadas de haberse provocado el aborto y juzgadas? Pues no lo sabemos. ¿Y qué ocurría con las que necesitaban un aborto terapéutico, ¿no? Mujeres que, como decían los médicos, porque eran muy jóvenes, porque tenían deformaciones en la vagina, pues la continuación del embarazo daba como resultado la muerte del niño y la madre. ¿Qué pasaba con ellas? Los médicos que las atendían se encontraban ante un dilema religioso, legal, o habían aceptado tanto el cristianismo que se negaban a practicar cualquier tipo de aborto y dejaban a la madre y al hijo a su suerte. Pues tampoco lo sabemos. Todas las denuncias contra el aborto que aparecen en el mundo visigodo no solo hablan de mujeres, sino que hablan también de hombres. Ellos tenían los mismos motivos que ellas para recurrir al aborto, indistintamente de si eran personas solteras, casadas. Y estos motivos para abortar eran los mismos que las gentes romanas nos habían dado en siglos anteriores y que yo diría que son los mismos en la actualidad. Pese a ser la interrupción del embarazo una práctica que ocurre en el cuerpo femenino, pues los hombres no estaban excluidos de participar en ella. Ellos convencían a sus parejas para que abortaran o incluso las proporcionaban los medios para hacerlo. A veces las parejas, ya estuviesen casadas o no, estaban en desacuerdo en recurrir al aborto. Una mujer podía simplemente no comunicar su embarazo y abortar o hacerlo pasar por un aborto espontáneo, ¿no? Pero si era el hombre el que quería recurrir al aborto y la mujer se negaba, entraban en conflicto. En la misma situación se podían encontrar los familiares de ella. Esta situación solo se podía resolver de tres maneras. O se aceptaba la voluntad de la mujer, o se le intentaba convencer de lo contrario, de buenas maneras, o se la hacía abortar. ¿Cómo lograr esto último? Pues el marido, la amante, los familiares podían darle a beber un brebaje abortivo sin que ella supiese lo que era. O bien la hacían abortar mediante la fuerza física, un empujón, un golpe. Es posible que el primer remedio fuera más seguro, ¿no? Pero no se podía ocultar. Y no se podía ocultar ante un juez, lo cual conllevaba una condena de muerte. En cambio, si el aborto provocado era mediante una agresión física, pues se entendía como involuntario. O mejor dicho, se podía ocultar y decir que había sido involuntario. Y por eso la condena solía ser económica. Un buen conocimiento de las leyes pues debió permitir a las parejas y familiares pues, el golpear, el empujar a las embarazadas y excusarse diciendo que había sido algo fortuito cuando realmente había sido algo premeditado. Los juristas tardaron bastantes siglos en darse cuenta de este pequeño detalle. La irrupción del pueblo visigodo trajo nuevos valores sociales.
lo que derivó en la aparición de nuevos motivos para abortar y, por tanto, de nuevos protagonistas. Las mujeres que al quedar embarazadas podían perder su honor. El concepto de honor, y esto es una parte de la conferencia, la más árida, podríamos decir, perduró durante siglos en la Castilla medieval, o sea, superó la Edad Media, continuó en la moderna y nos la podíamos encontrar aquí hasta hace 50 años. Incluso todavía tenemos reminiscencias de ella. Este concepto del honor del que voy a hablar, el honor no es otra cosa más que prestigio, ¿no? Pero el visigodo tiene sus peculiaridades, ¿no? Siendo la mayor de todas la de vincularlo a la sexualidad, sobre todo al correcto comportamiento sexual femenino. Así quedó plasmado en el Foro Juzgo, ¿no? Este código jurídico no diferencia explícitamente entre buenas y malas mujeres libres, según su vida sexual, pero lo hace implícitamente en las leyes que tratan el matrimonio y sobre todo en las que condenan la violación y el rapto. Cuando su análisis arroja dos grupos bien diferenciados de mujeres, ¿no? Las vírgenes, las casadas y las viudas castas, por un lado, y por el otro aquellas mujeres que son activas sexualmente sin estar casadas. Las leyes visigodas hacen una separación entre mujeres según cómo viven su sexualidad y la utiliza para otorgar derechos o negarlos, evidenciando de este modo que el valor social de una mujer depende sobre todo de su correcta sexualidad. Es decir, esto se traduce en que se da protección legal a las mujeres de correcta vida sexual cuando eran violadas, mientras que se negaba o incluso se castigaba a las mujeres que tenían comportamientos sexuales incorrectos. Y esto es porque para ellos lo que se defendía no era la libertad sexual de una mujer, era su honor. Y una mujer que no tenía honor, porque lo había perdido por tener sexo fuera del matrimonio, no había nada que defender, porque no tenía nada que perder, no había perdido nada, por tanto no había que compensarla, no había que llevar a sus violadores ante un juez. Ante un embarazo, pues las mujeres solteras veían cómo su futuro matrimonial peligraba, ¿no? Se complicaba si el embarazo se hacía público, ¿no? Una madre soltera sí que es verdad que podía casarse, pero le solía costar mucho esfuerzo encontrar a un marido y sobre todo mucho dinero, porque es curioso, el dinero compensa a veces el honor. A la gente, digamos, le renta que una mujer tenga un poquito menos de honor si viene económicamente un poco más potente. También podían ser abandonadas por sus familias, lo cual complicaba su supervivencia en un mundo tan difícil como el medieval. Y es que si las familias se enfadaban mucho por una cuestión de honor, era porque el prestigio familiar también dependía de la sexualidad de las mujeres de la familia. Los problemas que acarreaba el ser una mujer casada y adúltera y embarazada del amante era que podían morir acusadas de, mejor dicho, condenadas por adulterio tanto ellas como sus amantes, lo cual además podía desencadenar una cascada de violencias entre las dos familias terrible. De este modo, el aborto se convirtió en una forma extrema de proteger el honor a la par que su futuro. Mientras, las actividades sexuales de los hombres, vamos a decirlo, ya que hemos hablado de las mujeres, vamos a hablar, aunque sea un poquito de los hombres, las actividades sexuales de ellos no repercutían en su honor ni en el de sus familias, salvo la homosexualidad. Eso sí que repercutía en su honor, porque al practicar la sodomía, los hombres dejaban a un lado su masculinidad, algo que ya venía de atrás de los pueblos germánicos. Es muy posible que en tiempos visigodos pues, no hubiese tantas solteras que aportaban para conservar su honor, ya que no toda la sociedad había adquirido este valor. Tener un hijo fuera de matrimonio, pues ya es cierto que podía ser un problema, ¿no? Pero a lo mejor no, mejor dicho, no era un problema tan grave como lo sería siglos después. Que esta forma de entender la sexualidad apareció primero entre las clases altas del reino visigodo y se fue filtrando poco a poco hacia abajo, ¿no? El problema es que no sabemos a qué velocidad. Solamente sabemos que la documentación confirma que ya en el siglo XI las capas urbanas, ya no nobles, las urbanas, las capas medias, para hacer una explicación un poco a grosso modo social, ya sentían ese honor sexual como suyo. Bueno, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, ¿no? Y llegamos al siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo XI. Bueno, ¿qué ocurría? Pues que las normas visigodas seguían vigentes,
pero no se sabe de cómo la justicia gestionaba los casos de aborto que se le presentaban. Sabemos cómo gestionaba otros, pero de aborto no sabemos absolutamente nada, no nos ha llegado nada. Nos ha llegado poco, pero de aborto absolutamente nada. No obstante, y como los fueros del siglo XII, para ellos el aborto sí que era un delito grave, pues parece ser que el miedo que una mujer o que un hombre podía tener a ser juzgados por este motivo era real. Lo que sí podemos saber es que la Iglesia sí que siguió condenándolo con severidad, tal y como hacía al otro lado de los Pirineos, ¿no? En los penitenciales, tanto más allá, los franceses, alemanes, ingleses, como los que se conservan para la península ibérica, pues el aborto es mencionado con mucha abundancia y con mucho detalle, ¿no? Se mencionan incluso pues, diferentes métodos para abortar, que van desde diferentes bebidas hasta la magia. Se mencionan circunstancias, pues como los he comentado, de qué edad tenía el feto, porque dependiendo es una pena u otra. Algunos expertos afirman que esta dureza y este detalle venía determinado a que tras muchos siglos de permisividad romana y germana, el aborto, pese a la Iglesia, se seguía realizando. Aún así existía cierta comprensión, algunas excepciones, ¿no? Sobre todo hacia la mujer que se veía empujada a abortar por ser pobre. No era aprobado, pero sí castigado menos, ¿no? Sobre todo si se la comparaba con aquella mujer que abortaba únicamente para ocultar su falta o porque no quería, como decían ellos, que no quería perder su belleza. Los motivos, tanto femeninos como masculinos, para abortar siguieron siendo los mismos. Pero se desconoce hasta qué punto el honor se había extendido en la sociedad más allá de la nobleza y, por tanto, no podemos determinar cuántas mujeres se vieron obligadas a abortar para proteger su prestigio, su honor, o cuántas familias obligaron a hacerlo, aunque probablemente fueron más de las que hubo en tiempos de los visigodos. Pero comulgasen o no con esta idea del honor, ¿no? Porque como he dicho, no había calado en todas las capas sociales. Sí que es verdad que en algunos lugares a las solteras que daban a luz se las multaba. Este embarazo no ocurre en muchos sitios, no tenemos noticia de muchos sitios, pero ocurre en unos cuantos. Una zona muy concreta que va entre lo que es ahora La Rioja, Burgos, Valladolid. El embarazo podía no ser deshonroso, ¿no? Para ellas y para sus familias, pero era un problema económico. Así que se podían ver obligadas a abortar, ¿no? Porque ya a mantener a un hijo encima tocaba pagar una multa, ¿no? De la misma manera que se veían obligadas a abortar aquellas parejas cuyas relaciones delictivas, por ejemplo incestuosas, y de cuyos castigos tenemos en estas fechas testimonios, pues se veían obligadas a abortar porque tenían miedo a ser descubiertas. Y yo recuerdo un caso perfectamente de una muchacha que es condenada a ser fustigada porque está embarazada de su primo. Se descubre que está embarazada, no puede pagar la multa, es condenada, embarazada, a 40 latigazos. No sabemos cómo eran tratadas las mujeres que tenían un aborto espontáneo, ¿no? O cómo actuaban los médicos ante necesidad de hacer un aborto terapéutico, ¿no? Tal vez algunos, como hacía Tortura de Salerno, pues recomendaban a las mujeres que, bueno, mejor dicho, a las mujeres que eran de vulva pequeña, de útero estrecho, que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales, ¿no? Por el peligro que corrían. Pero si no conseguían abstenerse, pues sí que recomendaba el aborto terapéutico. ¿Lo hacían o no lo hacían los médicos de estos siglos? Bueno, no lo sabemos. Podemos pensar que algunos sí, ya que el ejemplo de Trótula podía haberse extendido o, digamos, rememorarse de tiempos pasados. Si pasamos a nuestro siguiente ítem cronológico del siglo XII en adelante, ¿no? Pues nos encontramos que el aborto siguió siendo un problema. Las nuevas leyes seguían las leyes visigodas, al pedir la muerte a la mujer que abortaba y también a quienes las ayudaban. Por su parte, por ejemplo, las partidas, pues bueno, no, las partidas utilizaban la teoría digamos, de las fechas, de la animación retardada, ¿no? Si la mujer había abortado entre 50 y 50 días, dentro de esos 50 días, el feto no tenía alma y por tanto la pena era, pues, creo recordar que era de exilio,
pero si superaba esa edad la pena era de muerte. Ahora bien, cierto, la ley propone una pena y el juez puede rebajarla. Los pocos juicios por aborto que se conocen y que ya son de finales del XV y principios del XVI parecen señalar que las mujeres no eran condenadas a muerte por abortar. Quienes recurrían al aborto, efectivamente, podían no ser descubiertos, pero eran unos pecadores y de los peores. Su falta se incluía no solo en los pecados de lujuria, sino dentro también del mandamiento que prohíbe matar, y además era un pecado reservado, sobre todo a partir del siglo XIV. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se ha cometido un pecado reservado? Pues que cualquier cura no puede perdonarlo. Hay que ir al obispo, lo cual conlleva moverse, trasladarse a la capital del obispado y buscar al obispo o a la persona delegada para confesarlo. Claro, imaginemos tener que preparar este viaje y si muero a mitad camino, ¿no? Era un problema, sobre todo para aquellos que tenían una conciencia cristiana mayor, ¿no? A todo esto además se le añadía que desde el siglo XII los confesores ya no tenían ningún tipo de consideración, o parecen no tener ningún tipo de consideración, a estas mujeres pobres que se veían obligadas a abortar. Parece ser que la labor de concienciación de la Iglesia tuvo éxito, pues a finales del XV, en esos juicios de aborto, algunos testigos sí que parecen muy sinceros al afirmar que a ellos les parece mal el aborto, o que incluso son a veces muy expresivos, llegan a decir que esa vida de ese niño que está en el vientre de su madre tiene tanto valor o más que la de un emperador. Decía Claudio Sánchez Albornoz que en Castilla, pues las personas que pertenecían a la nobleza y a las capas urbanas ya tenían interiorizada la idea del honor sexual a finales del siglo XI. Así que podemos decir que desde el año 1100 en adelante, el honor afectó a buena parte, si no a todos los castellanos y castellanas, especialmente a ellas. Y por lo tanto, pasó a ser un motivo importante para abortar. Este fue el caso de María Raposa, que decidió hacerlo en el momento que descubrió que estaba embarazada para que su honor no se viese afectado, palabras literales de ella. O Ana Ortiz, ante la sospecha de estar embarazada, se lamentaba de su futuro, de su honor y el de sus parientes, también palabras textuales. No sin razón, a inicios del XIV, el confesor Martín Pérez afirmaba que el aborto era la consecuencia de unas relaciones sexuales que no se quería que salieran a la luz. Y una centuria más tarde, el arcipreste de Talavera decía que eran las mujeres sin marido las que abortaban para no verse deshonradas. Con el ascenso del honor, ocultar una violación pasó a ser otro motivo por el que abortar por honor. Es decir, que ya no solamente se abortaba porque la simple idea de tener un hijo de quien te había agredido sexualmente no era soportable. No, también se abortaba porque en el momento en el que se descubriese ese embarazo, perdías tu honor. Esto es terriblemente injusto, pero tiene una explicación. Es terriblemente injusto y las mujeres callaban, ¿no? Por miedo a que la sociedad y sus familias no las creyesen, no creyesen que habían sido violadas. La desconfianza en la Edad Media, la desconfianza social de la sociedad hacia la honestidad de la mujer era total. Se creía que eran mujeres hipersexuales, que su naturaleza las inclinaba a la lujuria y las dominaba, motivo por el cual siempre provocaban a los hombres. Ante una violación, por tanto, todas estas creencias se traducían en serias dudas hacia el consentimiento femenino. Y cuando se podía constatar que la mujer se había negado a mantener la relación sexual, y hasta incluso había puesto resistencia, golpes, ropas raídas, sangre, pues quedaba la sospecha de que podía haber incluso acabado consintiendo y disfrutando del acto. Pero lo peor ocurría cuando una relación sexual violenta daba como resultado un embarazo. Una teoría médica muy difundida afirmaba que solo las mujeres que disfrutaban con el acto sexual podían quedarse embarazadas. Por todo esto, no era raro que las mujeres que habían quedado embarazadas debido a una violación
abortara para silenciarla y poder mantener su honor y su futuro. No obstante, una mujer podía preferir no abortar y perder su honor. Estaba casi en su derecho. Pero sus familiares o el padre de la criatura, preocupados por el buen nombre de la familia o por otros motivos, ¿no? Mantenimiento, economía, razones políticas de herencia, bueno, podían pensar lo contrario y actuar en consecuencia, haciendo abortar a la mujer. Antón Martínez obligó a beber un abortivo a su amante. ¿Las consecuencias más allá de las morales? Bueno, pues en el siglo XIII la legislación civil ya se dio cuenta de lo deficientes que eran o que habían sido las normas visigodas que trataban como accidentales provocaciones del aborto que no lo eran. Así que a partir de ese momento se empezó a sospechar de, por ejemplo, maridos, padres, hermanos que habían golpeado o empujado a sus mujeres, hermanas, etcétera, y les habían provocado un aborto. Y los juzgaban para esclarecer cuáles eran sus verdaderas intenciones. Como se acaba de ver, también a partir del siglo XII los hombres siguieron siendo protagonistas para el aborto. Unos al respaldar a sus compañeras para abortar o no impidiéndoselo. Otros al ayudar activamente en la interrupción del embarazo, voluntario o no. Preguntaban a personas, digamos, cómo ejercían activamente este apoyo al aborto. Bueno, pues muchas veces preguntaban a personas de confianza si conocían formas de abortar, si conocían quién podía procurar abortivos, quién los elaboraban, o incluso ellos mismos acudían a médicos y boticarios en busca de ayuda y llegaban incluso a mentir. Los médicos y farmacéuticos son otros protagonistas de esta historia del aborto, ¿no? Ellos conocían remedios para abortar. Es que eran conocimientos necesarios. Los mismos productos servían tanto para expulsar fetos vivos como muertos, así como la placenta después de un parto. Pero puesto que desde el siglo XII el aborto terapéutico pasó a ser una práctica tan tabú entre los médicos cristianos que su discusión solo aparece en los escritos médicos para prohibirlo, estos conocimientos resultaban ser incómodos. Incluso transmitirlos podía ser pecado. Se llega a condenar a quien transmite los conocimientos, a quien elabora los abortivos, a quien incluso los pasa, ¿no? Digamos, de una mano a otra. Y lo incómodo se tiende a ocultar. ¿Cómo ocultaban los abortivos estos médicos y farmacéuticos medievales? Bueno, pues muchas veces decían que solo servían para expulsar fetos que habían muerto, que eran productos que las embarazadas debían de evitar, o se les denominaba bajo un eufemismo como es el de estimulantes de la menstruación. Si uno lee una obra de medicina, de botánica, siempre que aparezca estimulante de la menstruación es abortivo. Pero la realidad fue que, no por ocultarlos, dejaron de existir y la gente acababa conociendo su existencia. Un anónimo médico toledano de finales del XIV o inicios del XV nos dejó un testimonio muy vivo donde se ve claramente cómo el aborto se seguía practicando, o al menos intentándolo, ya que las dificultades que ponían los médicos, y entre ellos él, eran muchas. A su consulta llegaban muchas personas, especialmente hombres, en busca de abortivos para embarazos surgidos de una aventura o de la prostitución. Muchas veces una prostitución clandestina, digamos, una prostitución que no se ejerce todos los días y menos que no se ejerce públicamente, ¿no? Personas que a lo mejor se prostituyen eventualmente. No los pedían directamente, sino que preguntaban por medicinas muy fuertes para curar la ausencia de la menstruación, lo que en esa época significaba recetar un remedio que en una embarazada provocaba el aborto. Este médico efectivamente sabía lo que quería. Claro, él preguntaba, y si descubría que realmente la mujer estaba embarazada, pues lo que hacía era entorpecer la entrega de la medicina, ¿no? Digamos que no decía, bueno, está llegando, todavía no lo tengo. Entorpecía, ¿no? Hasta llegar, digamos, a un cuarto mes, hasta llegar a un punto en el que el embarazo era evidente y, bueno, abortar ya pues, de poco podría valer a esas personas. O incluso lo que algunos hacían, ¿no? Eran dar remedios inocuos,
como hicieron el médico García y el boticario Francisco de Ontiveros, al cura Sebastián García, que estaba desesperado por conseguir un abortivo para su amante y prima, Catalina. Otros intentaban hacer creer al médico o al boticario que el feto había muerto, pues esta era la única vía para lograrlo, ¿no? Para lograr un abortivo. Tal y como le espetó a una mujer desesperada el médico Antonio Sánchez, ¿no? Dijo que si la criatura estaba viva, que no lo iba a hacer, que nunca le iba a dar un abortivo. Para este médico, eso suponía, palabras textuales, un cargo de conciencia, tal y como pasa hoy en día. Pero tanto si esto era lo que había ocurrido o si intentaba mentir al médico, estos exigían examinar a la embarazada. Por este motivo, en 1530, el médico Pedro Sánchez quiso ver a la mujer para valorar si, efectivamente, su hijo nonato había muerto tras una caída. El marido llega, o el supuesto marido llega a Pedro Sánchez y le dice: mi mujer ha sufrido una caída, estaba embarazada, el feto ha muerto. Y Pedro Sánchez le dice: no, quiero ver a tu mujer, quiero examinarla, no te voy a dar un abortivo así como así. Y un boticario podía exigir ver al médico que había recetado el abortivo. O incluso en el 16, examinar la receta expedida para ver si era real. Conocemos farmacéuticos que efectivamente se les da la receta e intentan ver si es una receta verdadera o falsa. No obstante, algunos médicos y algunos boticarios no tenían tanta conciencia cristiana y por un módico precio o por amistad facilitaban abortivos sin hacer muchas preguntas. Juan de Landoverde ofrecía 2 ducados de oro para un abortivo, lo cual para algunos boticarios podía ser, bueno, algo negociable, algo que se podía hacer. Y Francisco, un médico de Orduña, suministró a su muy buen amigo Pedro unos polvos abortivos para que hiciese abortar a sus 2 sobrinas a las que había dejado embarazadas, a las hijas de su hermano, a las cuales las estaba cuidando porque su hermano se había tenido que ausentar de la ciudad. Ante la negativa de médicos y farmacéuticos, quien quería abortar se veía abocado a tirar de remedios populares. Por ejemplo, beber agua caliente con levadura, o enfadarse, vestir ropas que oprimían el vientre, darse atracones de comida o comer frutas verdes, caerse, tropezar, disgustarse por no tener lo deseado, dar voces, correr, encolerizarse, pasar miedo, los truenos y los rayos, otro motivo para pasar miedo. Estos eran comportamientos y circunstancias que toda mujer embarazada debía evitar porque podían hacerla abortar. La otra opción, mucho más eficaz, pero algo más complicada, era recurrir al otro grupo de personas que poseían conocimientos médicos. Las fuentes no nos dicen quiénes son y tampoco mencionan su género, pero parece que son tanto hombres como mujeres. ¿Quiénes eran? Bueno, para empezar, parteras, pues había productos que se utilizaban tanto para abortar como para acelerar el parto o expulsar los restos de la placenta. Prostitutas o proxenetas, personas que sabían cómo abortar porque el oficio de la prostitución, digamos, que lo llevaba aparejado. Y finalmente, también personas con conocimientos de botánica, como curanderas y curanderos, o más cercanas al mundo de la magia, como hechiceras y hechiceros. Pero no todo el mundo debía conocer la existencia de estas personas, ¿no? Porque se sabe de mujeres y de hombres que preguntaron a conocidos, a vecinos, a muchos de sus parientes si podían proporcionarles un remedio de este tipo. Médicos, boticarios, curanderos y curanderas, ¿qué abortivos suministraba? Bueno, pues algunos llevaban productos complicados de encontrar, muy complicados de encontrar, pero otros no tanto, como la artemisa, el enebro, la sabina, el juanípero, semillas de lirio, apio, coles, y algunos de ellos son realmente abortivos, ¿eh? Incluso algunos de estos remedios se hacían con productos de primera necesidad, tales como la manteca y la miel, que mezcladas y untadas en una esponja se introducían en la vagina. ¿Eran eficaces? Pues lo sabía que sí y lo sabía que no. Lo cual obligaba a quienes querían abortar a probar un remedio detrás de otro. Juan de Landoverde compró hasta 3 bebidas abortivas
a distintas, compró 3 a la misma persona y compró alguna otra a otro suministrador de abortivos diferente. Cada una de ellas era más tóxica si cabe, pero nunca consiguió el resultado deseado. ¿Cómo acaba la historia? La historia acaba con su amante, a la que por cierto había violado repetidas veces, en un parto muy difícil, queriendo morir, y un hijo que murió que mejor dicho, nació muy enfermo y murió a las pocas horas. Sí, consiguió el resultado, pero no como quería. Con la implantación del honor en toda la sociedad castellana, pues algunas cuestiones que hemos ido planteando, hemos estado dando vueltas, por fin vamos a darlas una respuesta, o por lo menos una serie de hipótesis más o menos firmes. En la Edad Media era imposible saber si una mujer se había provocado el aborto o esto había ocurrido de manera espontánea, ¿no? Pero estas mujeres se encontraban en la misma situación que aquellas que, aun habiéndoselo provocado, afirmaban que había sido un aborto natural, ¿no? Cuando eran descubiertas, ¿no? Lo típico, ¿has abortado? No, 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 ha sido algo espontáneo, no, yo no he hecho nada. Claro, ¿qué hacía la sociedad ante estas mujeres sospechosas de haber abortado? Tanto las que estaban mintiendo como las que estaban diciendo la verdad. Pues seguramente se guiaban por su honor y por sus circunstancias. Eso hacía que nunca se sospechase de las casadas, que vivían con sus maridos, ¿no? Estas parejas, que apenas han salido en todo lo que llevamos de charla, no aparecen nunca ante la justicia civil por haber abortado. Sus abortos espontáneos pues no eran sospechosos porque los hijos que esperaban no eran motivo de deshonra. Eso sí, si la pérdida había sido provocada por un descuido, por ejemplo, por llevar mucho peso, entonces sí que eran consideradas pecadoras, curiosamente. Pero en cambio, las solteras y las viudas sin un compromiso matrimonial y las casadas cuyos maridos estaban ausentes eran mujeres que podían perder su honor si se descubría que estaban embarazadas. Y eran candidatas firmes a haberse provocado un aborto, aunque no lo hubieran hecho. Y por este motivo acababan denunciadas. Pero y tal y como estaban formuladas las leyes, la mujer siempre era tenida por culpable, hasta que demostrase lo contrario. Y eso era a veces bastante difícil. En Brihuega, que es un pueblecito, bueno, era una villa con un fuero bastante interesante, pues en el siglo XIII lo que tenía que hacer una mujer que había tenido un aborto espontáneo para que no fuese condenada era presentar a 12 testigos que hablasen a su favor, es decir, que ella era una buena mujer de correcta sexualidad. Claro, que encontrar a esas 12 personas dependía de las amistades y familiares que se tuviese, lo cual hacía que una mujer sola o una forastera lo tuviese muy complicado. Pero mucho peor era el caso de los lugares gobernados por el Foro de Cuenca, que estuvo muy extendido por lo que es Castilla-La Mancha y la zona de Andalucía. Aquí las mujeres tenían que demostrar su inocencia superando una ordalía, exactamente la del hierro caliente. Básicamente es lo siguiente: coger un hierro, sujetarlo durante la mano durante X segundos, soltarlo, te enrollaban la mano con una venda y se miraba a los 3 días si se había generado quemadura o no. Si se había generado quemadura, pues Dios no, estabas mintiendo, Dios no estaba contigo. Si no se había generado la quemadura, Dios sí que estaba contigo. Es decir, si Dios había obrado sobre esa quemadura su voluntad, ¿no? Mediante un milagro. Es imposible calcular pues, cuántas mujeres tuvieron un aborto espontáneo o no provocado por ellas y fueron acusadas de este delito, pero claro. Pero lo que sí se puede decir es que si se tuvieron que enfrentar a una ordalía, todas fueron condenadas. Existe una tercera posibilidad, ¿no? Y es que, como en la Edad Moderna, estas mujeres fueran castigadas con una pena menor, porque el delito de aborto no había sido probado. Es decir, que pese a no ser culpables, eran condenadas, lo cual incidiría en la existencia de la creencia de que casi siempre un aborto era provocado por la propia embarazada si comprometía su honor. Bueno, a lo largo de estos 3/4 de hora hemos podido conocer, o por lo menos yo he intentado, dar a conocer muchos aspectos del aborto durante la Edad Media, ¿no? El primero de ellos eran los motivos que llevaban a tomar la decisión de interrumpir un embarazo y donde la protección del honor tomó en el medievo un papel muy especial.
El segundo, sus protagonistas, que no solo eran mujeres embarazadas, sino también sus parejas sexuales, sus familias, los médicos, los suministradores de abortivos, así como la sociedad en general que juzgaba los malos comportamientos. Tercero, los conflictos que se vivían, ya fuese entre los protagonistas, como con la justicia o con la conciencia propia, con Dios. Y cuarto, varias realidades, no solo lo complicado que era acceder al aborto, sino lo que vivían las mujeres que necesitaban un aborto terapéutico o tenían un aborto espontáneo. Es muy posible que muchas de estas situaciones tan lejanas en el tiempo nos hayan recordado vivamente el presente y nos hayan empujado a reflexionar. El pasado siempre es una excelente herramienta para reflexionar sobre el mundo que nos rodea, no lo olvidemos, pues en él se cimentan muchas de las actitudes respecto al aborto con las que vivimos y viviremos. Nuestro pasado no habla de nuestro presente, mejor dicho, nuestro pasado nos habla de nuestro presente y también nos indica cuál puede ser nuestro futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Si les parece, seguimos con la dificultad del chat, ¿no? Sigue apareciendo. Sí, yo por lo menos no puedo escribir. Sigue disponible solo para los miembros. Sí, no lo pude modificar. Si les parece, abrimos una ronda de preguntas. Pueden levantar la mano, hay una manito que se puede levantar, así hacemos ordenadamente. Sí. Para comenzar, bueno, además de agradecerte nuevamente y se me ocurren un par de cuestiones que surgen de tu exposición. Y una tiene que ver con pensar esta ubicación central de el honor en relación al problema del aborto, pensarla vinculada a las transformaciones que en el orden de las relaciones de parentesco implica la reforma eclesiástica, ¿no? Si no hay alguna ligazón entre esta centralidad que cobra el honor, sobre todo en los sectores de la élite, tanto de las élites urbanas como nobiliarias, si no ves ahí algún vínculo con las transformaciones en las relaciones de parentesco y en particular con esto que mencionaste y me parece sumamente interesante, los casos de aborto en situaciones de incesto, ¿no? Donde el incesto es resultado precisamente de ese cambio en los grados prohibidos. La segunda cuestión, si es posible ver documentalmente, o vos tenés alguna reflexión sobre esto, la tensión, o aventuro que es una relación de tensión, entre los varones que rodean a estas mujeres, y por varones me refiero si se podrá pensar en la tensión entre la pareja sexual de estas mujeres y la familia de esas mujeres, ¿no? Y los varones que integran el grupo familiar, particularmente en el caso, obviamente, de las mujeres casadas. Y la tercera cuestión, saberes populares que mencionaste en relación a quienes proveen y tienen esos conocimientos para proveer de abortivos sin ser médicos. Vos dijiste tanto varones como mujeres. Y yo pensaba que esos saberes esos saberes informales, populares, circulaban más generizados, ¿no? Que eran saberes como dentro de una trama femenina que se daba a nivel de comunidades locales, pero es simplemente una suposición, a ver qué es lo que te parece a vos. Muchas gracias. Vale, la relación iglesia-honor.
Bueno, pues yo diría que, alguna vez lo he leído, que a la Iglesia el honor no le gustaba mucho, pero porque es prestigio puro, es una imagen exterior y eso traía muchos abusos. No obstante, a nivel sexual hay un vínculo claro, es decir, todo aquello que la Iglesia pide, mejor dicho, que el honor pide a una mujer que haga, se lo está pidiendo también la Iglesia. En ese sentido, básicamente es la misma moral. ¿Dónde está el problema? El problema está en el hombre. El honor al hombre solamente le pide que no mantenga relaciones sexuales con otros hombres ni a ser posible con sus familiares porque es autodeshonrarse, a no ser que, oye, que legítimamente se puedan casar. Entonces, claro, ahí es donde hay un roce, ¿no? Un hombre puede ser muy mal cristiano, pero tener un honor intachable. Es el verdadero problema del honor, que es completamente injusto y que es imposible de cumplir porque estás a una parte de la población, la estás obligando, mejor dicho, diciendo que cualquier traspiés que tenga lo va a pagar, mientras que los otros están persiguiéndolas. Entonces es un mundo que choca completamente. Entonces, claro, todo sería mucho más sencillo si todos fuesen buenos cristianos. Pero es que claro, el honor a un hombre le pide que no sea un buen cristiano. Claro, lo que tú me contabas del incesto, sí, efectivamente, lo que ya he mencionado, ¿hay una relación? Bueno, parece ser que sí que la hay, pero la hay no por el motivo que nosotros pensamos de que la Iglesia no quiere, o no, mejor dicho, no acepta esos matrimonios tan cercanos por diferentes motivos, sino porque un hombre se autodeshonra cuando mantiene relaciones sexuales pues, con su prima, a no ser que lo que he dicho se pueda casar con ella. La segunda pregunta, documentación sobre esa tensión entre las mujeres casadas, adúlteras y embarazadas, sus familias y los amantes. Pues mira, es el caso de Lando Verde, es un pueblo muy chiquitito. Y la tensión sí que es mucha porque la familia conoce esta relación. Ella está casada, el marido se ha ido a la guerra y muchas veces no sabe qué hacer o no puede hacer nada, porque a veces no sabe lo que está pasando, no sabe si esa relación está permitida o no. El problema es cuando Lando Verde ve que ella, Mari, está embarazada y decide hacerla abortar. Mari también quiere abortar, pero llega un momento en el que decide no hacerlo porque ya es muy peligroso. Y ahí se ve una clara tensión de todos los familiares porque aparece Lando Verde, es un apellido, aparece en la casa de la hermana de ella, donde ella está con un jarrito abortivo. Ella, en cuanto la hermana lo ve, coge el jarrito, lo tira por la ventana. Sí, hay una tensión clara. Y en este caso una tensión clara para defenderla a ella porque, bueno, ha tomado una decisión y para ellos, pues es una decisión justa. Ya veremos lo que pasa cuando llegue el marido. No, pero bueno, dicen, bueno, ¿qué es peor, no? ¿Qué es peor, cometer un homicidio? Es muy interesante esa tensión que tú preguntabas. Y la tercera, ¿quién tiene los conocimientos para abortar? Pues yo también me sorprendí mucho cuando vi en la documentación cuando decía claramente hombres y mujeres, herboleras y herboleros, suministradores y suministradoras de abortivos, ¿no? Y yo decía, no puede ser, no, es. Hay hombres que tienen estos conocimientos. Mucha gente, conocimientos de las plantas, boticarios, o incluso a veces algo mucho peor, gente, lo que a veces llaman las fuentes envenenadores, o gente relacionada con la magia, gente que en teoría de determinados jugos, tales, y convocando a los demonios, es capaz de, bueno, de hacer cualquier cosa, y entre cualquier cosa puede ser desde, hay una muy divertida que era hacerle perder la cabeza a tu marido para que tú hagas lo que quieras y él no se entere de nada, o, por ejemplo, abortar. Así que sí que están. No obstante, sí que es verdad que los hombres tienden más a ir al médico, curiosamente. Tienden más a ir a los médicos y las mujeres tienden más a recurrir a hechiceras y herboleras. Es algo que se veía bastante a finales del 15 y en el 16. Creo que más o menos he cubierto tus preguntas. Sí, sí, muchísimas gracias.
paz. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Estuvo súper interesante la conferencia. También vinculado a algo que había mencionado Corina con la idea del honor, hay algunos estudios que mencionan que habría una idea del honor compartido en toda la cuenca del Mediterráneo y que justamente establecería esto, que habría un honor masculino que se construye en lo público y un honor femenino que solamente puede ser resguardado en lo privado y que solamente puede ser deshonrado, digamos, que no construye, ¿no? Y que es deshonrado en parte por las acciones o el comportamiento sexual de las mujeres, que es visto necesariamente, como vos decías en un momento, como que las mujeres están constantemente, digamos, buscando situaciones, ¿no? O en peligro de exponerse a situaciones en donde su honor sexual, digamos, quedaría mancillado. Algo que también, por otra parte, digamos, no está muy alejado a lo que en cierta parte de la sociedad actual lamentablemente se piensa cuando se habla de las polleritas cortas y demás. Pero me preguntaba si eso puede estar actuando también y si además el tema de la elección de abortar o no por parte de la parentela, cuando la parentela se inmiscuye, no tiene también que ver con las nociones de bastardía, digamos, que pueda llegar a tener, digamos, el futuro niño o niña si es que nace, y hasta qué punto no hay, además de preocupaciones del honor, preocupaciones materiales por herencias y por, digamos, posibles, ¿no? Digamos, divisiones del patrimonio, sobre todo en sectores, digamos, más pudientes. Vale, sí, lo del honor a la cuenca del Mediterráneo es de sobra conocido. Lo que pasa es que yo creo que en la Edad Media no se ha estudiado mucho. Yo no lo he visto mucho. Y me encuentro incluso, lees obras medievales que en las que te hablan del honor, pero no te ponen una notita a pie de página diciéndote, bueno, el honor, como dijo, tal. Y es una pena, porque si las hubiese habido a mí me hubiesen facilitado muchísimo la tesis. Más allá de la cuenca mediterránea, es curioso que a veces te puedes encontrar situaciones parecidas en Inglaterra medieval. Yo aprecio muchísimo a algunos autores ingleses americanos, pero sí que a veces que dicen que esta cuestión del honor en Inglaterra no existía, pero yo a veces lo pongo mucho en duda, ¿no? Porque lees la documentación y dices, pero si es que así lo están diciendo, ¿no? Sobre la bastardía, sí, claro. Cuando una mujer soltera o una casada, ¿no?, se queda embarazada de quien no debe, es un problema evidentemente muy grave, porque primero vamos a ver con quién, si estás soltera, vamos a ver primero ahora con quién te casas, y si estás casada, vamos a ver ahora qué va a decir tu marido, ¿no? Porque algo tiene que decir de todo esto, como se entere de que el hijo no es suyo. Pero efectivamente hay esos problemas de, imaginamos una persona que a lo mejor, bueno, pues económicamente no tiene problema, mejor dicho, su honor le da lo mismo, porque hay gente a lo mejor que su honor le daba lo mismo y decide tenerlo, ¿no? Ahí vienen los problemas materiales, sí, y efectivamente también los problemas de consideración, porque en la Edad Media ser un hijo no reconocido a veces es difícil. Para empezar, te da problemas para entrar en el clero. Te da problemas también a veces para opositar a trabajos pues en un concejo o incluso mayores, ¿no?, para trabajar para la corona. Incluso a veces es terrible porque incluso a veces llega un punto en principios del 16 que creo recordar que incluso casi te desheredan. Entonces, claro, dar a luz a un bastardo era general no solamente un problema económico, sino un problema para el pobre chaval, ¿no?, o la pobre chica, ¿no?, porque su futuro era muy, pero que muy complicado, ¿no? Más allá de lo material, era complicado material, mental, etcétera, porque era vivir con una losa imposible, pero una losa que curiosamente los nobles sí que podían levantar, porque poderoso caballero es don dinero, y con dinero se pueden, lo que se llama, pedir al rey que te legitime. Tenemos cartas de legitimación en Castilla
de madres que son monjas, de madres monjas que legitiman de una sentada a 3 hijos bastardos. Entonces, bueno, bueno, todo es, digamos, todo depende. Todo depende de la buena fortuna que una persona, en este caso, tenga. Más o menos creo que he respondido. Sí, sí, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Uy, qué tímidos. A ver, acá hay una mano levantada. A ver, esperen que lleguemos a ver. Sí, si querés, podés abrir el micrófono, cámara y... No sé si soy yo. Sí, sí. Porque Sí, Esteban pero también. sí. Ok. Bien, lo que quería consultar a la doctora, en primer lugar, agradecerle la conferencia que nos ha dado, es muy interesante, muy instructiva, pero me ha surgido una duda respecto a la cuestión del honor. Si la consulta específicamente si ella ha logrado en sus estudios, cuando ha trabajado con las fuentes, ha encontrado que esta cuestión del honor estaba impregnando todas las fracciones sociales, o más bien podríamos decir que se correspondía con ciertos sectores sociales más relacionados con los sectores superiores, los sectores con mayor capacidad económica y tal cosa. O porque me imagino la imagen, ¿no? Me imagino si a los campesinos o a los pobres, los sectores con menos poder adquisitivo, con menos aspiraciones en la vida, si ellos también estaban bajo este mismo régimen de considerar al honor como un factor determinante de su vida, ¿verdad? Muchas gracias. vale. Aquí en Castilla yo diría que, bueno, el honor, digamos que primero empieza en el mundo visigodo, en las clases nobles, eso está seguro, lo tenemos bastante seguro, y poco a poco va bajando, ¿no? Va infiltrándose poquito a poco, poquito a poco. Sabemos ya que en el 11 ha llegado a las capas urbanas, ya es un gran grupo de personas para las cuales el honor es un valor muy importante en sus vidas, ¿no? Y poco a poco debería ir, a partir del siglo XII, bajando más. Vale, ¿hasta dónde baja? Bueno, pues en todo proceso que yo he leído, siempre todo el mundo tiene honor, todo el mundo es muy honesto y todo el mundo tiene un honor inmenso, ¿no? Aunque sea gente pobre, ¿no? Básicamente porque el honor muchas veces en las mujeres es honestidad sexual y tú puedes ser muy pobre pero muy honesta. Y los hombres lo mismo, pueden ser muy pobres pero seguir digamos, esas normas que hacen que un hombre sea honrado. ¿Qué hace que un hombre sea honrado? Intentar mantener a su familia, comportarse bien, a lo mejor ayudar a los vecinos, ser una persona de confianza. Todos son honrados. Ante un juez todos son honrados, todos son conocidos por ser personas honradas. ¿Qué pasa? Que en un juicio siempre hay una parte contraria y siempre las otras partes siempre dicen que no, que esas personas con las que se están enfrentando no son honradas. Que si son pobres, que si se han llegado a robar, si descuidan a su familia. Entonces, efectivamente, uno piensa que debe haber una parte de la sociedad que se piensa que es honrada, pero que los demás consideran que no lo es, incluso a mayores. Debe haber gente que vive al límite, que vive completamente al límite, pero también al límite del honor, de ese valor social, ¿no? Y que serían, pues, por ejemplo, prostitutas, proxenetas, ladrones, etc. Resumiendo, en general, parece que sí, el honor ha llegado a todos, incluido a los más humildes, incluido a los campesinos más humildes, pero no todo el mundo quiere reconocérselo. Ellos son muy honrados, ellos quieren ser muy honrados,
pero otra cosa es que los demás lo crean y que incluso que puedan ser honrados. Porque claro, esos comportamientos de, pues eso, de poder incluso mantener a la familia a veces no se puede si uno es muy pobre. No sé si lo he explicado muy bien o os he liado un poquito más. No, no, está perfecto. Muchas gracias, doctora, muy amable. Está fenomenal. Esteban, ¿tenés una pregunta? Esteban Hola, Herrera. buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la exposición, que fue la verdad que muy interesante y muy clara. Así que muchas gracias, Ana, por la posibilidad de la conferencia. Y quería preguntarte, yo en algún momento trabajé para el asunto de la penitencia, el libro de las confesiones de Martín Pérez que vos mencionaste, y recuerdo que es un texto muy basado en la casuística a la hora de abordar cada pecado en particular, y hace una exhaustiva discriminación en cuanto a cada pecado, a la condición social, pero no solo en un sentido estamental, sino por oficios, ¿no? A la hora de evaluar cada una de las faltas y sus penitencias. Y te quería preguntar si en el caso del aborto también ocurre eso en ese o en otros textos, dependiendo de cuestiones de oficio, más allá de estamentales y demás, para las penitencias al menos que se establecerían a las mujeres que abortaban o se había descubierto que abortaron. Y una segunda pregunta, si es posible, eh, si también, como en el caso de la prostitución, de alguna manera las mujeres que habían sido descubiertas de haber abortado, la vida conventual era la principal forma, digamos, de redimirse de alguna manera socialmente. Muchas gracias. Vale, a ver, Martín Pérez, quiero recordar, la única distinción que hace del aborto es, uno, qué edad tiene el feto, mayor o menor de esos 50 días si es hombre, 90 días si es mujer. Y la otra que hace es que menciona que esto es una cuestión que afecta a todo el mundo y sobre todo a aquellas personas que han hecho algo que no deberían hacer. Más allá, creo que Martín Pérez no dice nada más, creo, pero es posible porque lo recuerdo de otros confesores, el mencionar a las personas que comercian con abortivos o con productos con los que se puede elaborar abortivos, ¿no? Porque esos sí que son condenados. No recuerdo si Martín Pérez lo dice así exactamente, pero ya en confesionales más avanzados del 15, inicios del 16, se dice claramente, comerciaste con abortivos, elaboraste productos para abortar, mira que es pecado, tal. Y conforme a ver, ¿cuál puede ser la solución para una mujer que, por ejemplo, ha perdido el honor? Bueno, las prostitutas lo tienen muy complicado. Tremendamente complicado. La única forma que tienen es o entrar en un convento de arrepentidas, para lo cual, por cierto, para entrar en estos conventos tienes que demostrar que te has arrepentido, tienes que llevar testigos y pagar una dote para entrar. Es posible que a lo mejor también pudiesen entrar en otro tipo de conventos. Vale. Ya el poderse casar o aprender un oficio ya va a ser algo que aparece en el 16, ¿no? ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues ya lo he dicho, poderoso caballero es don dinero. Con dinero cualquier honor se recupera. El problema es la cantidad. Cuanto más dinero tiene una mujer, por ejemplo, que desde una mujer que ha sido violada a una mujer que, oye, mira, pues, tuvo una noche loca y supo lo que hacía, todo depende de encontrar a un marido o encontrar a un hombre que esa falta no le importe porque económicamente la mujer trae algo. ¿Qué es lo que piensa el hombre? Económicamente es beneficioso, ya me encargaré yo de que mi mujer no me engañe. Ya me encargaré yo. ¿Cómo se puede encargar un hombre de estas cuestiones? Pues puede ser mediante la violencia o mediante, no física, pero mejor sí la violencia, las amenazas. ¿Vale? Yo a veces pienso cuántas mujeres, incluso mujeres violadas,
que por cierto muchas de ellas consiguen un aumento en su dote gracias a que los jueces, cuando ellas ganan el juicio, los jueces imponen a sus violadores una pena económica, y se dice específicamente para aumentar su dote y que se puedan casar, pues cuántas de estas mujeres debían tener verdadero miedo a sus maridos. Porque es que era una situación en la que muchas veces se podía desconfiar de ellas. A no ser que la violación fuese muy, pero muy clara, que aquello no había sido voluntario, pero muy claro. Y esto solo ocurría cuando eran menores, pero menores, pongamos, de 12, 11, 10 años. Ahí se supone que no hay dudas. Pero eso sí, el aumento de la dote te lo daban. Y entrar en un monasterio también. Es el mismo caso, eso sí, aumentas la dote. Yo sí que recuerdo un caso de alguien que efectivamente, que había sido, pues era una cuestión de estupro, había sido engañada, ¿vale? Le habían dicho, bueno, cásate conmigo, tal cual, pero bueno, antes de comprometernos pasemos esta noche juntos. Le engañó. Creo que recuerda que estaba ya casado, y ya pedía el dinero no para ya casarse, sino para entrar en un convento, porque era el único remedio que ella veía a solucionar su vida. Otras soluciones, pues la verdad es que las desconozco. Podría haberlas, pero yo creo que esas son más o menos las principales. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, tenemos más preguntas. A ver, Ricardo Álvarez. Sí, bueno, primero me gustaría agradecer Uy. Ay, no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Así. ¿Ya? Vale, sí, me gustaría agradecer la comunicación de hoy, me pareció bastante interesante, y me surgió una duda al momento de mencionar quiénes eran a quienes se recurrían luego de que los médicos y farmacéuticos cristianos se negaban a ayudar a practicar el aborto. Pues se mencionaron algunas parteras, botánicos, algunos grupos de prostitutas, pero mi duda es si llegaron las mujeres cristianas a recurrir también a los médicos judíos dentro de las ciudades donde por supuesto existían juderías, o a los farmacéuticos judíos. ¿Qué lugar ocupaban estos personajes como alternativas a los médicos cristianos para practicar el aborto? Vale, interesante pregunta. Ocurre que en muchas villas de Castilla los únicos médicos que te encuentras son judíos, y los únicos boticarios a veces que te encuentras también son judíos. Entonces, claro, llega un punto en el que todo el mundo va a ese médico, pese a ser judío, a por un remedio. Claro, ahí podríamos hablar de si era más fácil para una cristiana, se me ocurre, recurrir a un médico judío o a un médico cristiano. En el caso de que pudiese tener esa posibilidad de elegir. Y es que el judaísmo, si mal no recuerdo mal, sí que en algunas ocasiones el aborto, o sea, digamos que tenía una visión de la anticoncepción bastante más abierta. Entonces, a lo mejor recurrir a un médico judío o a un boticario judío era más sencillo, porque a lo mejor había más posibilidades de éxito. Muy interesante, la verdad, muy interesante la pregunta. Claro, pero eso sí, repito lo que he dicho, en aquellas ciudades pequeñas donde el único médico que había era judío, no quedaba otra. O ibas a eso o ibas a ese. Y por mucho que las normativas cristianas dijesen que no debía haber contacto tal, es que a veces era imposible. Si tú querías recuperarte de una enfermedad, tenías que acudir al judío, aunque no quisieras. Así que bueno. Gracias por tu pregunta. Espero haberte respondido bien. Gracias a usted. Gracias. A ver, la siguiente pregunta es de Ailín Coelho, Sigal.
No sé, Aileen, si se te puede escuchar o... Ahí está. ¿Se me Ahí escucha? está. Sí, sí. Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. La verdad que es un tema que no he tenido la oportunidad de ver demasiado antes y me agrada mucho ver que el campo está siendo estudiado y abierto y es muy interesante. Así que, nada, muchas gracias. Me quedé pensando en la relación que podría haber habido entre las mujeres que abortaban y la vecindad en las ciudades. Si había sobre todo como un estado de vigilancia en esto del honor, o si también habría algún tipo de testimonio en el que se viesen como cierta ayuda, digamos. Tanto a la hora de, no sé, testificar a favor de una mujer en un juicio de este tipo, o de ayudarla de alguna manera, no sé si habrá algún tipo de fuente. Pero me quedé pensando en la vecindad, digamos. No sé si... Pues muy buena pregunta. Mira, en este caso la ayuda siempre va a depender del favor que tú le debas a la vecina o de lo que tú sepas que ha hecho la vecina. Tú efectivamente has podido abortar, la vecina se ha enterado y puede callar por dos motivos. Uno, porque es tu amiga y va a callar. Dos, porque ya ha hecho algo igual de malo o peor. Y por tanto, no va a crear un conflicto contigo, porque entonces tú podrías contar también la verdad. Y tres, puede callar, pese a que sea una muy buena cristiana, por si acaso en el futuro esa información la va a poder utilizar, tanto para bien como para mal, si ya hace algo peor, por ejemplo. A la contra, ¿pueden los vecinos posicionarse en contra de una mujer que ha abortado? Sí, se posicionan y aparecen como testigos. Hay un caso que ocurre en Miranda de Ebro, que no es de aborto, pero es de infanticidio, ¿no? Pero está relacionado. Es una mujer casada, pero el marido se ha emigrado y lleva 5 años sola y tiene una relación con el cura del pueblo. Y se dice que ya lleva 3 abortos, que ella lleva 3 abortos. Y que aquí se menciona también si no ha llevado también algún infanticidio. Entonces ella da a luz y rápidamente los vecinos, no me preguntes cómo, en qué movimiento, le quitan al niño porque piensan que lo va a tirar al río para deshacerse de él. Entonces sí, los vecinos pueden ser una materia muy interesante, tanto a favor como en contra, tanto protegiendo esa vida del neonato como callando. Aparecen mucho los vecinos, eso sí, siempre son testigos, siempre dicen si han visto, si no han visto, en movimientos extraños en un pozo. Es muy llamativo. Y es que la Edad Media, por lo menos en Castilla, tiene un problema, que es que los vecinos lo ven todo, absolutamente todo. Lo saben todo, no hay secretos, las paredes lo escuchan todo, lo ven todo, es terrible. Y casi no ocultarse es muy difícil. Entonces, claro, aparecen. Y claro, también aparecen los casos de aborto. Espero haberte respondido bien. Sí, muchas gracias. A ver, Damián. Sí, hola. Bueno, tenía dos preguntas y una que más general que está detrás de las dos, digamos. Una más de curiosidad, si encontraste al rastrear el aborto y la cuestión de los cuerpos gestantes, algo que se acercara a lo que hoy entendemos como masculinidad trans, un varón trans. Digo esto porque son conocidos los casos de mujeres, de feminidades trans en Castilla, en Inglaterra. Entonces, eso más como para ver si había algo de eso. Y después, la otra cuestión tenía que ver con si a raíz del aborto pudiste, o cómo pensás qué dice el aborto sobre la maternidad, en el sentido de la maternidad y el género, ¿no? Como y ser mujer. Si hay una relación ahí,
y si el aborto afectaba en última instancia, tenía la carga moral y de juicio que tiene hoy en términos más dominantes y reaccionarios. Y en última instancia esto me hacía pensar en cómo pensás la relación o qué lugar tiene la sexualidad en la comprensión de los géneros, ¿no? Que me parece que en la modernidad capitalista está muy unilateralizado en ese sentido, como género en base a una sexualidad, a una corporalidad. ¿Qué pasa con eso en el feudalismo? Y me parece bueno que eso está un poco también detrás de la cuestión maternidad, feminidad y bueno, aborto como caso contrario tal vez. No sé si se entiende. Vale, es una pregunta tremendamente interesante y la documentación que tenemos en Castilla es muy poquita. A ver, la primera persona trans que se conoce en este territorio ya es del 16, pero es del 16, hablamos ya de 1560, que es Heleno de Céspedes. Su relación con, digamos, con el aborto o con un embarazo viene, y por eso le saco aquí a colación, viene porque cuando ella es Helena, ella nace como mujer, ¿no? Por lo menos se le pone el nombre de Helena, ella se queda embarazada y dando a luz, en teoría, le salen los genitales masculinos. Y es cuando pasa a ser de Heleno. Más allá, pues más allá es una pena porque es que no ha salido nada. Lo más cercano que pueda haber a una transexualidad es referencias en los foros de gente que se trasviste. Hombres que se visten de mujeres, mujeres que se visten de hombres, pero no dan un motivo, lo cual es una pena. Pero sí que es verdad que nos dan ahí una semillita para pensar que efectivamente la gente transexual también existía en esa época y que están ahí presentes, que alguien dejó sin querer un testigo para nosotros. Sobre la relación entre aborto y maternidad, sí, claro. ¿Cuál es el modelo de mujer en la Edad Media? La Virgen María. La Virgen María, que a pesar de ser virgen, es madre. Esto es un problema completo porque, claro, no puedes pedir a una mujer que sea como la Virgen María porque es físicamente imposible. Nadie es casta y madre a la vez. Pero sí, una mujer que no tiene hijos es muy raro. O es monja o ha renunciado a ellos porque es prostituta y, claro, madre mía, en la Edad Media, hijo de una prostituta, eso ya es lo peor del mundo, eso ya es la bastardía suprema casi. Entonces sí que es verdad que una mujer las piden que sean madres, incluso recuerdo yo testimonios de que ellas también quieren ser madres, porque es lo que la sociedad les pide, ¿no? Y me contó un amigo hace muchos años que había leído un testimonio en Cataluña de una carta muy bonita, era de un marido a su mujer, llevaban muchos años casados y no habían tenido hijos. Y él le consolaba de una manera poco dura, ¿no? Y decía, no te preocupes, la vida a veces tiene jugadas muy difíciles y quién te dice que un día no te tengas que encargar de unos niños y puedas realizar tu sueño de ser madre. Era duro, ¿no? Está diciendo, bueno, imagínate que cualquier día muere tu hermana o tal y te tienes que encargar de nuestros sobrinos, no desesperes. Algún día llegará tu oportunidad, ¿no? Entonces era bonito, pero sí, efectivamente, maternidad y mujer lo llevaban en la sangre y también es que lo llevaban en la sangre, es que tampoco lo podían evitar en muchas ocasiones. Porque a veces porque no sabían y otras veces porque no sabían hacerlo de manera eficaz. Entonces, muchas veces estaban abocadas a ser madres. Lo de elegir era complicado, o por lo menos lo de elegir y que fuese efectiva esa elección. O sea, y luego la pregunta sobre la sexualidad en la comprensión de los géneros. Esa es interesante. Mira, en Castilla, en la Edad Media, un hombre, si es virgen, se le considera menos hombre. Y yo creo que eso ya está diciendo algo de su concepto, de la posición de la sexualidad en lo que ellos son.
Una mujer que no tiene sexo, bueno, no pasa nada, que para eso están las monjas y para eso a las mujeres se les pide que durante el tiempo en el que no estén casadas, que no tengan sexo. Pero un hombre que renuncia al sexo, eso es muy raro. A no ser que sea clérigo y, bueno, mejor a no ser que sea monje, porque hasta los clérigos se lo saltan. Llegan incluso a decir que les extraña mucho que haya hombres vírgenes mayores de 15 y 16 años, ¿no? Por eso mismo, porque es que se les exige mantener relaciones sexuales. Se les exige al menos haber alguna vez tenido una experiencia sexual. Y tanto es así que yo recuerdo que había un obispo de Ciudad Rodrigo, si mal no equivoco, que en su lecho de muerte confesó que moría virgen. Y que no lo había confesado, ojo, era un hombre santo, santísimo, ¿no? Y que lo confesó en ese momento, también un poco por la vergüenza, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que tenían, en esa comprensión que ellos tenían de su género y del ser, sí, la sexualidad activa sí que tenía mucho que decir. Espero haberte respondido. Me alegro. Seguimos con Sofía. Sofía, no me aparece tu apellido acá, no sé si querés abrir el micrófono para ver si... ¿No? Bueno, a ver, Carla Pastoriza. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a Ana por esta conferencia. Yo llegué a textos de ella investigando sobre Trótula y la verdad que me han servido mucho. Nada, yo lo pensaba, la cuestión del honor en la educación de las mujeres en la época de la Edad Media. ¿Quién transmitía este valor del honor? Si era algo que se transmitía en la familia, se sentaba el padre a charlarlo, la madre era quien se encargaba de hablar de estas cuestiones de honor, de cómo mantenerlo, o si era algo más que estaba muy apoyado desde lo religioso y tenían, no sé, charlas con un cura, con un párroco. Por supuesto, me imagino se reforzaba mucho en misa, pero bueno, si se sabe cómo era esta transmisión del concepto del honor. Vale. Bueno, la gente sigue, a ver, como el honor, digamos, lo impregnaba todo. Era una sociedad que el honor lo valoraba mucho y lo compartían entre todos. Pues todo el mundo te podía dar una lección de honor, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente lo aprendía, las mujeres lo aprendían en casa, ¿no? Porque probablemente desde pequeñas se las decía lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Cosas tipo, bueno, pues no hables con los niños, no juegues con los niños, no salgas no te vayas con ningún extraño, que son cosas a veces que, bueno, que podríamos decir a unos chavales normales, ¿no? Pero que a veces el objetivo que tienen es que esas muchachas pues no tengan experiencias sexuales que no deben tener. Sí que es verdad que las madres tienen una parte, ¿no? Pero los padres también. Y bueno, a veces los padres dicen que, oye, pues que dicen a sus hijas cuando ya son un poco mayorcitas, oye, mira a ver qué es lo que haces. Porque aquí en esta casa tenemos un nombre y no queremos perderlo. Sí que en Castilla encontramos, hay un libro que es enseñanzas que un santo daba a sus hijas, no recuerdo muy bien el título, pero lo he citado yo varias veces, así que yo creo que en algún artículo mío aparece. Es un librito en el que un hombre comenta a sus hijas qué es lo que deben hacer, sobre todo entero el texto dedicado a mantener su honor. ¿Y cómo se mantiene el honor? Cuidado con lo que vistes, cuidado con quién hablas,
Cuidado con a ver quién entra en casa a hablar contigo, que las vecinas ven y pueden rumorear. Cuidado con quien te relacionas fuera de casa. Cuidado cuando sales de casa con quién vas. Cuidado con tus amistades, si son buenas o son malas. No te maquilles. Bueno, es una cantidad de consejos inmensa. O cuidado, ¿qué debes hacer si tu marido se ausenta? Para que nadie sospeche. 1, echar a los hombres de casa, todos los hombres fuera. Y 2, dormir siempre acompañada de una mujer, o de 2 a ser posible. Entonces, claro, sí que es verdad que hay toda una serie de consejos que me imagino que circulan y se dicen, ¿no? Y también yo creo que la gente escarmienta cuando ve a los demás. Una forma de aprender, en castellano se dice escarmentar en cabeza ajena, es decir, aprender viendo lo que les ha pasado malo a los demás, ¿no? Y cuando ellos ven o ellas ven que una compañera la llaman puta, tal cual, espero que YouTube no nos fastidie el vídeo por esto, se lo llaman porque ha hablado con un chico, pues les están dando una lección. Entonces sí, los conocimientos circulan. Si la Iglesia tiene algo que ver con ellos, bueno, como la Iglesia está predicándole a las mujeres casi lo mismo que el honor, que sean puras sexualmente, pues algunas cosas de las que dicen los curas probablemente sí que les valgan. Incluso sean los mismos consejos. El consejo de cuidado con lo que te pones, se dice mucho en la Iglesia, porque hay muchas mujeres que se dedican a ponerse ropa pues, más corta de lo normal, más ajustada de lo normal, con escotes más pronunciados de lo normal, ¿no? Que eso para un padre sería poner el grito en el cielo porque van a pensar que su hija es una cualquiera, y para un cura sería, es que aunque tú no vayas con ninguna intención a salir fuera de casa, no vayas a buscar ningún amante, cualquiera que te vea va a empezar a tener pensamientos pecaminosos. Entonces, resumiendo, sí que es verdad que a las mujeres se las enseña sobre el honor un poco entre todos, ¿no? Un poco entre todos, especialmente dentro de casa, pero también aprenden fuera. Espero haberte respondido bien. Sí, gracias. Antes de seguir, que hay otras 2 preguntas, voy a leer una que nos mandaron de Juana Jorge. En caso de que una mujer cristiana quedara embarazada de un no cristiano, ¿era esto un motivo para abortar pensando en el honor? Y si efectivamente devenía en el aborto, si la pena o el castigo sería menor. Bueno, es un motivo, no, es un grandísimo motivo, porque, y además para los dos. El sexo entre personas de diferente religión en Castilla está no penado, sino muy, muy penado. En época visigoda estoy segura que, bueno, quiero recordar que sí, pero en el siglo XIII estamos hablando de condenas a hoguera. O sea, mujeres que tienen, ojo, mujeres cristianas, efectivamente, como indicabas, que tienen sexo con musulmanes o con judíos, pena máxima es la hoguera. Incluso a prostitutas, les pasa también a las prostitutas, aunque las penas hacia ellas son menores. O sea, si una prostituta tiene sexo una vez con un musulmán o con un judío, la pena es de latigazos. La segunda ya, según las partidas, sería la muerte. Entonces, sí, efectivamente, si una mujer cristiana se queda embarazada de un judío o de un musulmán, ya no es una cuestión de honor, que también se puede interpretar como una cuestión de honor. Es que es el enemigo. Es el enemigo. Los musulmanes porque están al otro lado de la frontera. Y los judíos porque son unos deicidas. Cualquier cura te diría, es que los judíos son unos deicidas, no puedes relacionarte con ellos. Y de ahí toda la problemática que hay ya desde el 14 pues eso, de intentar convertir a los judíos, de los pogroms que hay contra los judíos, de que los cristianos no entren ni en las casas de los judíos, ni siquiera en los barrios. Así que bueno, un embarazo ya era una causa de aborto, pero vamos, es que no diría que la primera, porque la primera sería tener un hijo de tu padre o de tu madre, un incesto extremo, pero sí una causa gravísima, sí que sí. Eran mujeres abocadas al aborto y además encima, si étnicamente ese hijo podía tener esos rasgos judíos o musulmanes, es que no había forma de ocultarlo. Porque dices, bueno, lo intentas ocultar, ¿no? Dices que es de otro, pero sí, era un problema muy, muy duro.
muy duro, digo, es que te condenaba a penas fuertísimas, más fuertes incluso que las propias del aborto. Así que sí. Sí, estaban abocadas a abortar esas mujeres, sí. Perfecto, gracias. A ver, Sofía, a ver si ahora... Ay, gracias. Sí, Perdón perfecto. que tuve un problema para permitir la cámara y el micrófono. Bueno, me encantó escucharla, Ana. Quería preguntar, seguir en sintonía con el tema de minorías religiosas, pero preguntar qué sabemos sobre mujeres de minorías religiosas. Si hay documentos en donde se puede identificar si practicaban el aborto o no. Yo pensaba, algunos autores sostienen que hay como una tasa de natalidad más alta, por ejemplo, en las familias judías que en las cristianas, entonces, bueno, capaz hay como una menor tendencia a recurrir al aborto. Bueno, preguntar un poco, digamos, desde esa perspectiva de las minorías religiosas, ¿no? O sea, desde el de las mujeres. Y después, otra pregunta, volviendo al tema del honor y pensando también en lo que comentabas de cuando va, digamos, la ideología del honor bajando hacia las capas urbanas y considerando estos ejemplos que ponías de consejos que empiezan a multar a las solteras que tienen hijos. O sea, preguntar... A ver cómo formular la pregunta. Me interesa como entender bien qué funcionalidad política tiene para las élites consejiles esta ideología del honor. Entiendo, o sea, me imagino que un poco debe ser como al interior de estas mismas élites, en el sentido como de como autorregularse o organizar a las clases dominantes, pero también pensaba que hay excepciones, no sé si serán muy relevantes, pero me acuerdo en un texto tuyo, el de manipulación de la fama y honor, creo que es el título o algo así, que citabas un ejemplo en este tema del abandono de niños, que capaz también es una forma de salvar, de proteger el honor. Un ejemplo de las actas capitulares de Ávila, en donde se conoce la identidad de una mujer que abandonó a un niño, y como es conocida o relativa a alguno de los miembros del consejo, bueno, se intenta como desestimar el caso. Entonces, bueno, me preguntaba un poco eso, como que cuánto hay de apegarse a la ideología del honor, qué lugar tienen estas excepciones, qué funcionalidad política tiene concretamente, o si es como simplemente una lógica ideológica que va más allá porque después surgen estas excepciones. Bueno, ¿qué nos podías contar sobre este tema? Vale, sobre mujeres cristianas y musulmanas que abortan. Bueno, pues lo que sé es que si son sorprendidas, a ellas también las leyes les son impuestas. Otra cosa es que sus comunidades las denunciasen, claro, porque vamos a pensar que hay una solidaridad dentro de la propia comunidad para protegerse, ¿no? Y que, bueno, si ha pasado algo así, si vamos a castigarlo, pues lo castigamos para adentro, ¿no? Aunque a veces las venganzas, las rencillas familiares pueden llevar a que un caso de estos, estoy recordando un caso de sodomía, si las rencillas familiares puedan llegar a que cosas que se hubiesen silenciado saltasen a la luz y saltasen a la justicia civil, que era una justicia, bueno, pues, que también se aplicaba a ellos, ¿no? Yo recuerdo el caso de una joven musulmana, creo, que es hija de un zapatero. Ella no aborta. Bueno, ella dice, ella es violada, una violación en grupo, se queda embarazada, da a luz, dice que el niño ha muerto, y es lo que ella dice, y lo lanza a un pozo. Entonces ella dice, y ella curiosamente tiene la ideología de honor muy clara, dice que lo hace por miedo a sus padres y a sus hermanos, porque ya cree que no la van a creer, y por eso oculta su embarazo y oculta el parto. Entonces, bueno, yo cuando lo leí dije, caramba, el honor ha llegado también a los musulmanes que comparten espacio con los cristianos en Castilla, ¿no? A las minorías religiosas. Y luego, las políticas concejiles. Bueno, pues es que a los concejos también les importa que se hable bien
de la gente que vive en ellos. Quiero decir que recuerdo, voy a poner un ejemplo, que en Murcia, el obispado de Murcia hace un comunicado, ¿no?, en todas las iglesias, diciendo que va a empezar que va a empezar a reprimir la sodomía, va a empezar a buscar a sodomitas, así que la gente empieza a denunciar. Bueno, esto no era nada raro, pero bueno, hace ese comunicado, ¿no? Y yo creo recordar que es el Concejo de Murcia el que escribe, no sé si se queja al rey o al obispado, creo que se queja al rey, diciendo que, claro, ese escrito, ¿vale? Ese escrito está atentando a su honor como ciudad y por tanto como todos los habitantes, porque parece que están diciendo que en Murcia hay muchísimos sodomitas y que por eso hay que ir en su búsqueda y captura. Entonces sí que es verdad que, bueno, incluso recuerdo también un caso de Burgos que también tenía que ver con unos insultos que se habían dicho en no sé qué situación pública contra las mujeres de Burgos, ¿no? Y también se montó bueno, digamos que el Concejo estuvo muy preocupado y muy encima de que aquello se resolviese a su favor. Entonces, sí, cuando quieren, efectivamente, sobre todo de cara a los demás, cuando quieren que que se valore su honor, que ellos tienen mucho honor, que tienen buena fama. Luego, efectivamente, luego si pasan cosas, ya las solucionaremos nosotros en casa, ¿no? Y era lo que tú decías, el caso de esa mujer de Ávila que ella abandona en la puerta de un miembro del Cabildo Catedralicio a un niño. Entonces, él dice que a cuando aparece casi en el Cabildo con el crío entre manos, dice, no me preguntéis de quién es, sé de quién es, y es una mujer honrada. Vamos a callar y no vamos a hacerle ningún daño, no vamos a buscarla, no vamos porque muchas veces están obligados cuando se encuentra un niño, muchas veces está obligado a buscar a los padres, y para que encontrar al padre es muy divertido, se busca a los vecinos y se les pregunta, oye, ¿encontréis un parecido? Oye, ¿ha habido alguien últimamente embarazada que ahora no está embarazada y no aparece el niño? Entonces sí, a veces sí que cuando les interesa, de manera individual, sí que prefieren silenciar. ¿Y por qué les gusta silenciar? Pues es el mismo motivo por el que muchas veces también ponen límites, ¿no? O ponen normas, ¿no? Para que no haya una violencia extrema, ¿no? Muchas veces los castigos, castigar a una persona significa que lo castiga el juez, quien debe castigarlo, para que así las familias implicadas no empiecen una vorágine de venganzas. Así que sí, repito, les importa el honor de cara a la galería, quieren ser muy honrados, pero efectivamente, si pasa algo, prefieren solucionarlo ellos para que nadie se entere. Y así, por tanto, mantener su honor impoluto. Espero que se me haya entendido bien. Me alegro. No se escuchó ahí, pero vas de haber dicho Eliana Fernández. Perdón, a ver. Sí. Sí, ahí está. Hola, creo que me nombraron. Sí. ¿Cómo están? Me sumo a los agradecimientos de los oyentes también para Ana. Yo más que nada hay dos cosas justo que trataron recién en la compañera que habló de las excepciones. Estaba pensando en las esferas del poder, estamos hablando de los casos urbanos más que nada, y un poco con la parte de la clase alta, pero en los reinos cristianos, digamos, dentro de la intimidad de los reyes y las reinas, hay muy notable las amantes del rey y los hijos bastardos, ¿no? Y sobre todo en España, con el cambio de dinastía en los Trastámara, es todo un tema que podemos hacer otra conferencia, pero cómo esta excepción del rey, o sea, se valoraba el honor, esto de la virilidad que hablabas hace un rato, de la descendencia que tenía que dejar, valga lo que valga, o sea, con la reina o sin la reina. Entonces, un poco pensar qué opinás con respecto al rol de las amantes, o sea, si eran utilizadas, porque evidentemente
por lo que poco que sé dentro de mi ignorancia, no eran obligadas a abortar. De hecho, se los alejaba, se los mandaba a una nodriza o alguien, pero los hijos no eran abortados. O sea, esta contradicción con el rey cristiano que o sea, una parte de la ley la cumplía moral y la otra no, porque si bien no mataba al hijo, sí tenía relaciones extramatrimoniales y las que se conocen. Y por otro lado, el rol de las reinas, ¿no? Pensar el rol de las mujeres acá, ¿no? En estas excepcionalidades o contradicciones. Sí, más o menos como para pensar un poquito eso. Mira, el tema del honor es muy complicado, ¿no? Yo lo he intentado, bueno, es tan complicado que mi tesis pues es una parte, no sé, son 350 páginas, una cosa así. Una de las cosas que tiene el honor, que cuanto más dinero tienes o más alto estás en la sociedad, más honor se te presupone, aunque seas la peor persona del mundo. Entonces, en este sistema, el rey es la persona que más honor tiene. Su honor es intocable, es intocable. Por tanto, nadie le puede discutir nada, nadie, o mejor dicho, a nadie le debe discutir nada, nadie debe decir nada que él hace nada mal. Y eso conlleva que efectivamente, que si tiene hijos bastardos, los tiene y no hay ningún problema. Primero porque efectivamente es una cuestión de dinastía, no vaya a ser que se muera todo el mundo. Recordemos cómo llega Urraca de Castilla o Berenguela de Castilla al poder, muriendo los anteriores. Pero claro, una persona con poder, cuando tú eres noble y quieres el favor del rey, tal vez no te importe sacrificar un poco de tu honor y meter a tu hija en la cama del rey. ¿Puede ser deshonesto? Sí, pero la cantidad de poder que te va a dar va a hacer probablemente que te olvides de ello. Poderoso caballero es don dinero. Y poderoso caballero también es el poder en sí mismo. Entonces, sí, muchísimos... yo creo Alfonso X, por ejemplo, tiene 2 amantes que son conocidas, que son nobles, y una de ellas es su tía. Entonces, les dio igual, porque el poder que podías tener en ese cargo de la corte, era infinito. Podías sacrificar tu honor, ¿por qué no? Si te daba unas prebendas mucho mayores. Luego, eso sí, estas mujeres muchas veces no se volvían a casar. Una vez que habían pasado por la cama del rey, que otro hombre se iba a osar a tocarlas, ¿no? Y los hijos, claro, los hijos tenían estos hijos por ser hijos del rey. Es que era además el máximo legitimador. Es que si el rey decía que tú eras legítimo, eras legítimo, indistintamente de que desconocieses a tu padre, etcétera, etcétera. Es que no hay mayor poder. Entonces esos hijos es que son útiles. Son útiles, incluso hacen grandes cambios políticos. Estoy pensando la hija de Beatriz de Castilla, hija de Alfonso X, en la casa con el rey de Portugal, que en ese momento está casado. O sea, es un movimiento político impresionante para una bastarda. Entonces, bueno, su utilidad es máxima, su honor, da igual, están aquí, su honor se presupone. Diría yo que entre nobles el honor se presupone, si se me puede permitir. ¿Y las reinas cómo se tomaban esto? Bueno, ¿se lo tomaban con deportividad, sí o no? Pues en las clases populares, o digamos en las otras clases, las mujeres se lo tomaban, un adulterio no les gustaba. No les parecía agradable, no era algo por lo que querían pasar, ¿no? Y una reina, pues me temo que una reina, aunque conozca la jugada política, la aparición de un amante le resta poder político. El caso de Alfonso XI y su amante es que la reina acaba, digamos, desterrada de su propia corte. Y también esos hijos son un peligro. Es que es una línea paralela. Entonces, ¿qué puede tomar el poder? Otra vez, ¿quién hereda el poder? Bueno, la guerra fratricida entre Pedro I y su hermanastro, el primer Trastámara.
Así que no, a ellas las reinas esto no les gusta nada, no les sienta bien. A no ser que, bueno, en el caso, pongamos que a lo mejor podía haber sido, yo que sé, que en castellano las recuerdo, ¿no? Haber sido infértil, etcétera, etcétera, y haber tenido que tirar, bueno, pues haber tenido que asimilarlo sin más, pero por lo general no les gusta, pero si lo tienen que hacer, me temo que es que lo tienen que hacer, no les queda otra. No les queda otra. Probablemente yo recuerdo de gente de verdaderas discusiones entre casados porque el hombre era infiel, de mandar a familiares para intentarle convencer de que abandonara al amante y de incluso mandar al cura del pueblo y hasta los predicadores que habían pasado por allí para ver si conseguían que dejara al amante, porque es que la mujer no quería vivir siendo, pues eso, compartiendo a su marido, ¿no? Así que bueno, entiendo que una reina que era también una persona, le podía pasar algo muy parecido. Pero en este caso sí que hablo como una suposición, en estas cotas tan elevadas. Espero que mi respuesta te valga. Gracias, Ana. Bueno. Sí. Bueno, a ver si ahora no parece haber más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o también ya es medio tarde para Ana. Bueno, tampoco a las 8 de la tarde en Castilla bueno. Todavía queda. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta más. Si no, vamos. Hemos abusado mucho de tu tiempo y de tu generosidad, Ana. No habéis abusado nada. No. Agradecerte muchísimo. Nos dejas un aporte para seguir pensando estas cuestiones sumamente rico. Y junto con el agradecimiento a Ana, invitarlos a la segunda sesión de este taller el miércoles próximo, a las 15 en este caso, donde algunas de las cuestiones vinculadas al género van a aparecer, sobre todo en dos de los trabajos. Y bueno, reitero el agradecimiento en nombre de todos los integrantes de los dos proyectos. Muchas gracias. El agradecimiento es mío, de verdad. No, te agradecemos otra vez nuevamente la conferencia y bueno, ojalá que en algún momento se pueda hacer cara a cara. Presencial. Presencial. Yo mientras me conformo con que me llaméis muchas veces al Teams. Me conformo, de verdad. Mientras no se pueda tener dinero a las puertas para cruzar el charco, el Teams me parece una solución magnífica. Así que no, sí, para estas cosas la verdad que sí. O sea, bueno, muchas gracias. Bueno, y les agradecemos a todos los que participaron por el interés. Y nos estamos viendo el miércoles que viene, entonces. Gracias. Gracias, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, chao.